Le estoy diciendo que hay una presencia especial y esa presencia te la voy a explicar. Lo que el Espíritu Santo me decía es que Él ponía en nuestros hombros la responsabilidad de muchas naciones. Este ministerio para eso fue llamado, para ejercer autoridad sobre mucha gente. Y eso es una cosa que uno tiene que aceptarla por fe e involucrarse. Porque la iglesia nuestra no es la influencia de la iglesia que Dios nos ha llamado, no es solamente para afectar este sector. ¿Ah? O sea, a mí como ministro, como apóstol, no me llamó para afectarlos a ustedes, sino que me llamó para afectar las naciones. Y para afectar las naciones, teóricamente yo debiera ser instruido en una universidad de teología, o teóricamente debiera estar involucrado en un ministerio grande. ¿Ah? Porque generalmente pensamos, ese es el concepto que tenemos nosotros para funcionar. ¿Ah? Porque tenemos que ser, cuando hablamos de capacitados por Dios, cuando hablamos de ser instruidos por Dios, pensamos siempre en un instituto y una organización grande. No sé si, ¿cierto? Siempre pensamos eso, o sea, nosotros no podemos ser grandes si no veo un instituto grande, o si no veo una iglesia grande, o una cobertura grande, o ver lo que está haciendo el Señor. ¿Ah? O sea, para que ustedes crean, yo como apóstol debiera a lo mejor tener unas 100 iglesias ya. ¿Cierto? Pero el mover de Dios no es por hombre, no es por vista, es algo espiritual. ¿Ah? Si Jesús tuvo la influencia de su época y hasta el día de hoy sigue su nombre y sigue su mensaje, es porque Él le creyó a su Padre. Él creyó. El primer creyente del nuevo pacto se llama Jesucristo. Jesucristo le creyó a su Padre que iba a hacer algo nuevo, que iba a hacer un nuevo mundo. ¿Ya? ¿Sabían ustedes que hoy día se está hablando de un nuevo tiempo? En las comunicaciones yo el día viernes me puse en el internet y en Santiago, en el ICARE, hubo un congreso de empresarios y el tema era un mundo nuevo. Un mundo nuevo. Un mundo nuevo de desafíos, un mundo nuevo de redes que destruyen sistemas. Viene un tiempo complejo para los empresarios y para el mundo en general. Y los hombres están viendo eso. ¿Ah? Están viendo el futuro. Y a veces nosotros los creyentes tenemos un concepto religioso y un concepto cerrado y un concepto como miope. Creemos que el evangelio es vivir con nuestros tumbos y nada más. Pero el evangelio dice que es de gloria en gloria. El Señor no está viendo tu fracaso. Él no está preocupado de tus fracasos o de tus temores. Él como creyó, hizo la obra completa de todo lo que tú vas a hacer en el futuro. Está todo preestablecido por el Señor. Lo importante es que tú creas eso, que te tomes de eso, de lo que viene de Dios, lo que tú tienes que desarrollar. Dice la Escritura que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida cuando aceptamos a Jesús. ¿Entiendes? Una de las cosas que nos falta a nosotros es salir de la ignorancia, es salir del letargo que muchas veces nos ponemos. Las grandes obras del mundo las hace la gente que se arriesga, que toma desafíos, que tiene fe. ¿Sabían ustedes que los empresarios tienen fe? Por eso invierten. Un empresario no invierte porque no tiene fe, invierte porque tiene fe y hace nuevos negocios. Y nosotros como creyentes tenemos que invertir en el reino de los cielos y vamos a recibir paga de Dios. ¿Ah? Amén. Entonces lo que tienen que entender nosotros es que ustedes tienen que salir hoy día con una mentalidad distinta. Una mentalidad de reyes y sacerdotes. Una mentalidad de gobierno. No una mentalidad de mediocres, no una mentalidad débil. No una mentalidad que tú nunca vas a salir a flote.
una mentalidad que ya saliste a flote por la obra expiatoria de Cristo. Cristo ya pagó por tus pecados, Cristo pagó por tus debilidades, Cristo pagó por tus temores. ¿Entiendes? Lo que quiere es que entres que salgas de la ignorancia y entres a la verdad, a la revelación que es Jesucristo. Jesucristo dijo que iba a dar vida y vida en abundancia, y eso es real. Eso es real, pero ¿para quiénes es real? Para los que toman las promesas. El Evangelio no es de tumbo en tumbo. El Evangelio de Cristo es un Evangelio glorioso. Es un evangelio para reyes y sacerdotes. Nosotros somos los ministros de Dios en la tierra. Amén. Entonces me decía que Él ponía en ustedes, como que en tus espaldas, naciones enteras. Pero tenían que empezar a despertar. Ya no tanto jugar tanto a la religión de Jesús, sino que aprendieran a reinar. ¿Sabían ustedes que hay varios príncipes en Inglaterra que pueden ser herederos? Y hace poco nació uno más que puede ser heredero del reinado de Inglaterra. Y ellos, ustedes ven cuando ven a los príncipes, caminan como príncipes, viven gratis, le paga el Estado. Y viajan y hacen un montón de cosas. Y ponen hasta la mano, las tiran como príncipes. No la ponen así, sino que ponen así. ¿No? Son porque son príncipes. Y la Escritura dice que somos reyes y sacerdotes del cielo. Y aparte de ser reyes y sacerdotes, dice que somos hijos de Dios. Hijos al mismo nivel y a la misma altura de Jesucristo. Dice la Escritura que estamos sentados a la diestra del Padre. Dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo. Hay un montón de cosas, de promesas que dice la Escritura y a veces nosotros decimos, Señor, ayúdame. Entonces eso no es el Evangelio, eso es un Evangelio religioso. El Evangelio religioso ni te va a impactar ni a ti mismo. ¿Entiendes? El Evangelio religioso no sirve. Es un evangelio de lastimero que nosotros vivimos. Nosotros tenemos que entrar al reino de los cielos. Tenemos que entrar al fluir del Espíritu. Tenemos que tener ganas de hacer la obra de Dios. Si nosotros vemos, dice que en 1 Corintios 14:2 dice que el que habla en lengua habla con Dios y habla misterios. O sea, nosotros debiéramos vivir cosas tremendamente gloriosas. Amén, pero a veces no lo vivimos porque estamos preocupados de otras cosas. Amén. Entonces el tiempo ahora es de asumir. No es el tiempo de perder el tiempo. Ayer escucharon una predicación ¿no la escucharon nada? Ya. Yo pensaba que le iban a escuchar. De Marcos Brunet. Y él dice que hoy el día, generalmente nosotros para asumir el ministerio esperamos ser aprobados o tener cierta preparación. La única preparación que necesitamos nosotros es saber que Cristo mora en nosotros y que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces el cristianismo es un cristianismo efectivo, es un cristianismo de victoria, es un cristianismo que te tiene que cambiar. Porque si no te cambia a ti, no puede cambiar a nuestros hijos, no puede cambiar a la sociedad. El cambio tiene que partir por uno. Uno tiene que ser impactado por el reino de los cielos. Uno tiene que ser impactado por el mensaje de Jesucristo. Y para eso tenemos que nacer de nuevo y para eso tenemos que ser llenos permanentemente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me decía, para que yo permaneciera en salvación, me indicaba hace poco, yo tengo que andar permanentemente lleno. Porque tú cuando andas lleno, estás sumergido en su presencia. El ser lleno del Espíritu Santo te hace que el enemigo no pueda penetrar. Te hace valiente, te hace audaz, te hace inteligente. Se abre tu intelecto. Empiezas a vivir una dimensión diferente. Te empiezas a sentir un gigante del Señor. Pero para eso tenemos que tener un impacto por Dios. Por eso que cuando Cristo murió, dejó
dejó su espíritu, o sea, envió su espíritu. El derramamiento del Espíritu Santo es algo sobrenatural que debemos anhelarnos nosotros. Que se derrame tu espíritu sobre mí, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo para poder vivir cosas gloriosas. Amén. Tenemos que vivir cosas de poder, ser impactados por Dios. Amén. Eso es lo que necesitamos, si no, no vamos a avanzar. Y no vamos a ver la envergadura del ministerio que tenemos. Para ver la envergadura del ministerio que tienes tú, tienes que llenarte de Dios. Porque tú ya no vives. Tú moriste en la cruz cuando aceptaste a Jesús. Y eres una nueva criatura. Y el ser nueva criatura que eres otra persona. Yo le decía a una persona hoy día en la tarde, tú luchas por vivir. Luchas por hacer cosas. Pero eres creyente. Y como eres creyente, tu vida va a ser una vida frustrada si no te entregas al Señor. Porque vas a vivir una vida de vas a hallar un muerto por toda tu vida. Porque el evangelio de Jesucristo es muerte, por hermano. Y después dice resurrección. Entonces nosotros morimos. Pero a veces seguimos en la cruz, por hermano. Sufriendo. Y no resucitamos. Y Dios quiere que nos resucitemos. Que salgamos de la tumba. Y estemos con Cristo en el tercer cielo. Ahí está Cristo, hermano. Cristo no está en la tumba. Cristo resucitó. Y nosotros tenemos que resucitar con Él. Porque dijo que Jesús es el Dios de la resurrección y de la vida. Tiene que haber resurrección en nosotros. Para que haya vida. Amén. No tenemos que ver al Cristo que caminó Jerusalén, que sufrió, que fue partido. Sí, eso pasó. Pero Cristo murió, pero resucitó, por hermano. Y aparte de resucitar está la diestra del Padre. Y es Señor de señores y Rey de reyes. Y envió y derramó a su Espíritu. ¿Sabe lo que implica el derramamiento del Espíritu? Implica que Dios se dio a sí mismo. Se metió dentro de nosotros. Y Jesús dijo que Él no iba a habitar más en templo, que Dios no iba a habitar más en templo hecho de mano de hombre, sino que iba a habitar en el hombre. Dentro de nosotros es un misterio. Nosotros somos una locura de Dios. El cristianismo o la iglesia de Cristo, la verdadera, los creyentes verdaderos, son una locura de Dios. Son un misterio revelado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros? Que abramos nuestros ojos, que estamos vivos, que no estamos muertos, que salimos de la tumba. Eso es el evangelio. No es mirar al mundo, no es mirar a Egipto para tener vida, como le decía una persona hoy día, no busques en el mundo una bolola, una novia. Deja que el Dios te dé todas las cosas. Descansa en Dios y te puede dar 10 veces mejor una mujer de lo que tú piensas en tu mente. ¿Por qué? Porque a veces, como nos sentimos poca cosa, queremos que algo nos llegue a lo último de este mundo. Pero el evangelio no es así. Es un evangelio poderoso. Amén. Amén. Así que esa es la introducción. El Señor lo que quiere, hermano, es que asumamos. ¿Ya? Gobernemos. No se impacten cuando le hablen por internet a alguien. Eso no es nada. Dios quiere llevarte a esa nación. Dios quiere hacerte cosas. Ay, que el Señor me tocó. No, Dios no solamente te quiere tocar. Ay, que sentí esto. No. Ay, que tuve esta pequeña visión. No. Después le voy a dejar algunas que cuenten algo, algunas visiones que han tenido. Pero el Señor lo que quiere es cambio. ¿Entiendes? Cambio. Debemos salir de la niñería. Debemos salir de esto. Debemos entregarnos al Señor. Porque ahí hay vida y vida en abundancia. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que entremos al reino de los cielos. Amén. Hay una... voy a partir con un desafío.
Mientras la Pati leyó, me lo leyó antes en Mateo 10, 8. Mateo. Mire lo que la instrucción que le da el Señor a los discípulos. Mateo 18. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. A los discípulos se les dio un mandato, se les dio una orden. Sanad enfermos, resucitad muertos. Es el evangelio de Cristo, hermano. No es venir a sentarse acá y a ver si Dios me toca o no me toca. A ver si me da un poco de ánimo o no me da ánimo. No, el evangelio de Jesucristo es poder, hermano. Pero para eso tenemos que tener experiencia con el Dios de poder, que se llama Espíritu Santo, bro. O sea, a la larga lo que tenemos que ser transformados por el poder de Dios. Hemos sido trasladados por fe, pero eso se tiene que materializar. Y la materialización de eso es ser lleno del Espíritu Santo. O sea, que hay un mandamiento: sanad enfermos. O sea, nosotros debiéramos sanar todos los enfermos. Y resucitar muertos. Debiéramos resucitar muertos. ¿Podemos resucitar muertos? Sí. Amén. Entonces eso es importante empezar a asimilarlo. Que nosotros sanamos enfermos. La gente de las tinieblas son más audaces que nosotros, hermano. Ellos dicen: venga a verme a mí y yo le volveré a su pareja. Venga a verme a mí y yo lo sanaré. Y yo le daré hasta la riqueza que se le perdió. ¿Cierto? La gente que así de las tinieblas acude a esto. ¿Y por qué nosotros no podríamos poner en nuestros letreros, en nuestras casas: vengan a mí y reciban vida, reciban salud? ¿Tiene algún muerto en su casa? Venga, yo lo resucito. ¿Por qué no hacemos eso? Porque tenemos miedo, hermano, porque somos religiosos, porque vivimos en la religión de Jesús. Es una cosa pasiva, es una cosa fome. ¿Entiendes? Pero si nosotros viviéramos el reino activo de Dios, andaríamos con la sonrisa, pero de labio a labio, hermano. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermano. O sea, el evangelio es transformación. No voy a estar así. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro? Poder, revelación de Dios. Amén. Fíjense que Dios les dio un mandamiento y los discípulos echaron fuera demonios, sanaron enfermos, resucitaron muertos, pero todavía seguían ciegos, hermano. Todavía no entendían el evangelio. Si nosotros nos vamos a Marcos, capítulo 9. Marcos capítulo 9. Mire lo que le habla el Señor. Y este es un análisis que aquí para los ministros que están. ¿Quién es ministro aquí? Eso, hay más hasta la Daniel, eso, ¿eh? O sea, la Escritura dice que nosotros somos ministros del Señor. ¿Somos sacerdotes? Sí. Por lo tanto, ¿somos ministros? Sí. ¿Todos? Sí. A veces usted piensa que el único ministro que hay aquí es el gordito que se para en el púlpito, en este cajoncito. No, pues, si la Escritura, todos somos ministros. Y esto lo voy a explicar con más detalle. Mire lo que les pasó a los discípulos. Uno dice el apóstol Pedro, que es el más gigante de todo. Mire lo que pasó y mire cómo lo corrigió Dios. También les dijo: de cierto... No es tanta. No, el 2.
6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo: Maestro, bueno es que nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Después Dios le dice, Jesús le dijo que no hablen en otros libros, en Lucas y en Mateo. La transfiguración le dice el Señor: no le hablen a nadie, guárdense esto. Aquí el Señor le demuestra algo. Muchas veces, hoy día hay un problema. Hoy día la iglesia habla a veces más del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Pero Dios Padre, a través del Espíritu Santo, en la nube, Dios le habla, porque Pedro quería poner al mismo nivel a Jesús de Moisés y Elías. O sea, es lo mismo, es la continuación. No es lo mismo ni la continuación. Sino que Dios le habla a los 3 discípulos que Jesús es el camino. Es el único camino. Es el camino a Dios. Es la salvación. Entonces desaparecen los otros. Imagínense que siendo que los judíos era una iglesia tremendamente grande, así como la iglesia católica en el mundo, Dios le dice a los discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, que solo a él oíd, a Jesús. Una de las cosas que hay que restaurar hoy día para los ministros. ¿Quién es ministro aquí? Todos son ministros, hermano. Puede ser que algunos no han pasado al frente, ¿no? Pero son siervos de Dios. Y tienen más dones y más ministerios que lo que se imagina usted mismo. Lo que pasa es que le vamos a abrir los ojos y vamos a abrirle los oídos para que oigan y vean de lo que realmente Cristo es en ustedes. Amén. Entonces aquí el apóstol creía que sabía todo y no sabía absolutamente nada. ¿Cuándo nació la iglesia? La iglesia la vemos nacer en Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Porque la iglesia no estaba completa, bueno, no. ¿Por qué la iglesia no podía nacer? Porque Cristo todavía no había sido crucificado. Cristo no había resucitado. Cristo todavía no estaba en los cielos. Entonces el plan de salvación estaba en un trabajo que la estaba transitando en la tierra el mismo Señor. ¿Entiendes? Pero ya cuando ascendió, le dijo en Hechos 1:8, primero le dice: esperad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Esperen el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tiene que hacer usted? Esperar al Espíritu Santo. Decirle en la noche en la pieza: Espíritu Santo, ven sobre mí. Yo he estado escribiendo hartas cosas en el Facebook esta última semana. La he bombardeado con mensajes. El Espíritu Santo me da cualquier cantidad de palabras. Y un arquitecto joven, no sé de qué país, me dijo: apóstol, me dijo, cuando yo, ¿sabes cómo recibí el bautismo? Me dice.
Iba caminando por la calle y el Espíritu Santo cayó sobre mí. Y yo hablé en la calle, hablé en lengua y la gente me entendía. Fue una locura. En la calle, por hermano. Y él parece que no tenía idea de lo que era el bautismo. Cayó el Espíritu Santo. Entonces necesitamos que caiga sobre nosotros. Sí, por hermano. Necesitamos el fuego de Dios. Tenemos que... La Escritura dice que por la obra expiatoria somos divinos. Somos la iglesia del Señor. Pero tenemos que experimentar que somos divinos. Yo cuando me convertí a los 19 años, a los 21 años, fui bautizado más o menos por el Espíritu Santo. Y como era loco del Espíritu Santo, grabé mis lenguas, por hermano. Y hablé varios idiomas. Y al final de la grabación que hice me dio pánico, me asusté. Yo dije, ¿cómo puedo estar hablando de estas cuestiones? Y el Espíritu Santo me dice, ¿te das cuenta que eres divino? No eres de esta tierra, eres del cielo. Entonces a veces nosotros parece que somos más de esta tierra que del cielo, por hermano. Estamos pegados acá. Y esperaba, Señor, por favor, ayúdame. Señor, sácame de esto. Siento que el avión ya partió hace rato. Nosotros somos del cielo, por hermano. Que estamos por circunstancias ahora aquí, pero estaremos eternamente en los cielos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. ¿Ah? ¿Por qué decía la Escritura? No podía así decir Jesús mismo, decirte a ti mismo, escudriñenme a mí. Porque él no podía dar testimonio de sí, pero la Escritura sí que daban testimonio de él. Entonces, escudriñen, porque ellas son vida. Pero la vida se nos manifestó. Caminó entre nosotros, murió en la cruz, resucitó, hermano. ¿Para darnos qué? Vida. ¿Y qué nos hizo? Nos hizo iguales a Él. Por eso que los apóstoles podían hacer milagros sobrenaturales. ¿Y Pedro era mejor que ustedes? ¿Los apóstoles cómo eran? Hasta negó Pedro a Jesús, hermano. ¿Cuál es la diferencia? Que fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del Espíritu, porque esto Jesús les dice en Juan 16 y en Juan 14, les dice, esperad al Espíritu, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, os enseñará y os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que sale del Padre. ¿Por qué a veces nosotros no podemos vivir una vida gloriosa? Porque nos falta poder, por hermano, nos falta sumergirnos. ¿O no le da lata de repente la vida mediocre que llevamos? Ay, Señor, tengo frío. Hoy día no sé si voy a ir a la iglesia. Nos falta ser impactados, por hermano. Los primeros cristianos morían crucificados, por hermano. Les cortaban la cabeza y morían llenos de gozo. ¿Cuál es la diferencia que tenían ellos? La diferencia es que ellos estaban llenos del Señor. E inclusive daban todo, por hermano, vendían todo para que los apóstoles repartieran de acuerdo a las necesidades de la iglesia. La iglesia del siglo XX no da a veces ni ofrenda, por hermano. Yo no soy un apóstol para que le esté sacando y le diciendo sobre la ofrenda o los diezmos. Pero somos tacaños. Porque todavía no nos convertimos. Dios lo que quiere es que seamos llenos y vamos a dar hasta los zapatos, por hermano. Por la obra de Dios. Porque sabemos que es una buena inversión. ¿Entiendes? Por eso es lo que Dios necesita. Es que nos convirtamos, por hermano. Que seamos trasladados al reino de Dios. O si no, estamos jugando, estamos al medio. No somos ni chicha ni limonada, como decimos los chilenos. Pero tenemos que ser, si somos de Cristo, seamos de Cristo. O mejor, seamos de las tinieblas, seamos del diablo. Pero importante es ser de Cristo. Porque tiene mayores promesas, tiene vida eterna. Vamos a asegurarle el camino a toda nuestra familia con nuestra oración por ellos. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Que resplandezcamos. Que Dios se sienta contento de vernos a nosotros. Un mundo materialista, un mundo que se pierde, un mundo que ha perdido la moral. Amén. Amén. Bueno, esa es una introducción del mensaje.
aparte de eso, lo que quería decirle, hermano, es que usted puede vivir una vida sobrenatural. Métate en lo sobrenatural del Espíritu Santo y va a ser glorioso. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Se va a entusiasmar, hermano. Si nosotros vemos, que yo estaba hablando un poco sobre los dones del Espíritu. ¿Sabían ustedes una cosa? Que existen 9 dones del Espíritu. Existen 2 dones que en el antiguo pacto no se dieron, que es el hablar en otros idiomas y la interpretación de lengua. Todos los otros dones los profetas lo manifestaron, pero los 2 dones no se dieron. Pero en Hechos 2 se da una cosa tremenda. Dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y eso, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos estos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. O sea, había una cantidad de gente hablando otros idiomas, hermanos, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, ellos hablaban en idiomas, en persa. Un judío cristiano hablando en persa. Y los persas quedaron pero vueltos locos porque hablaban las maravillas de Dios en sus idiomas. Amén. Entonces fue algo extraordinario. Que por ejemplo la pregunta que puedo hacer: ¿quién aquí es bautizado en el Espíritu Santo? A ver. Faltaría uno allá, uno acá, uno allá y uno acá. O sea, ¿todos los demás son bautizados? ¿Sí? ¿Todos? Ya. ¿Hablan todos en lengua, sí? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Cuántas horas hablan diario? Casi nada, ¿cierto? Casi nunca. ¿Ah? El apóstol Pablo decía a la iglesia de Corintios: yo hablo en lengua más que todos vosotros. Y la iglesia de Corintios era... ¿Sabían ustedes que el don de género de lengua, porque el don se llama género de lengua, o sea, hablar varios idiomas? ¿Sabe qué es importante ejercitarlo? Porque el día de mañana, cuando se desate el avivamiento, usted puede estar en un país y va a poder hablar en un idioma que le va a tocar a mucha gente. Se cuenta la historia de una hermana que pasa adelante y empieza a hablar en un idioma bien extraño. De antes de hablar le pidió al predicador si podía dar un mensaje en lenguas. Entonces él le dijo, sintió el Señor pasarle el micrófono, no, en esa época no había micrófono, pero decirle: ya hermana, hable. Y ella habló un lapso. Y de repente aparece un personaje al final de la iglesia y empieza a caminar hacia adelante y llega. Esa señora me está hablando en mi idioma y me está hablando a mí las maravillas de Dios. Y me está hablando Jesús, me está hablando ella, Jesús hablaba a través de ella, le decía que Jesús es más grande que Mahoma. Que Mahoma el cuerpo seguía en la tumba. Y que él había resucitado. Y que si él era lleno del Espíritu Santo, iba a vivir una vida sobrenatural. ¿Y qué le pasó al hombre? Se convirtió, pues, hermano. ¿Por qué se convirtió? Por la lengua de la hermana, pues. Y Pablo decía que las lenguas van a ser testimonio para los incrédulos.
No quiere decir que la lengua sea testimonio, que una persona se ponga a hablar así, cosas extrañas. No, no, no. Sino que las lenguas son, Pablo también lo dice, que son angélicas o nacionales, o sea, de naciones. ¿Ya? ¿Ok? Pablo habla todo el capítulo 14, hermanos, dice que cuando usted hablen en lengua, modulen. ¿Ya? O sea, lo importante, hermano, que ustedes se ministren a sí mismos. Pablo dice, si nosotros vamos a 12, 14, 2, o sea, 14, 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, sino que a Dios, pues nadie le entiende porque por el Espíritu habla misterio. Amén. Entonces, aquí en el 14, Pablo habla, léanlo en casa, pero léanlo, por hermano, porque si no van a quedarse atrás. Ahora, no quiero que después nos pongamos todos a hablar en lengua acá. A lo mejor un día lo vamos a hacer, no sé cuándo, cuando el Señor quiere. Pero usted tiene que hablar en lengua. Cuando hable en lenguas en las iglesias que son bautizadas, los hermanos caen de repente en trance. Y a veces eso no es de Dios. Cuando se habla en lengua se tiene que modular bien. O sea, si usted está expresando una frase, tiene que ser con coma, con punto. Pablo en el capítulo 14 dice, hay varios sonidos de trompeta. Para los israelitas era claro eso, los trompetas. Nosotros nos tocan cualquier trompeta y no sabemos ni tenemos idea. Pero los judíos en esa época tenían varios tipos de sonidos de trompeta. Y un sonido era para salir a la batalla. Otro sonido era cuando ponían el arca. Habían tres sonidos. Entonces Pablo le explica a los judíos, lo entendieron claramente, nosotros no entendimos. Pero lo que Pablo después dice ahí, que el sonido tiene que ser cierto, no incierto. Tiene que ser con palabras bien comprensibles. Si es trompeta, tiene que sonar como trompeta, por hermano. Entonces usted lo que tiene que hacer es empezar en su casa a hablar en idiomas, en lengua. Pídale más, que se desarrolle más el don de hablar en lengua. Porque Pablo dice que el que habla en lengua habla con Dios. Y también pídale el segundo don que existe, que es el don de interpretación de lengua. Pídale al Señor que le dé interpretación de lenguas. ¿Ya? ¿Para qué? Porque ahí Dios, ¿por qué? Porque el que habla con Dios, porque el que habla en otro idioma, ¿qué es lo que dice? Habla misterios. ¿Qué es lo que la palabra misterios? Habla revelación de Dios. Habla palabra directa de Dios. Amén. Entonces lo que tenemos que orar. ¿Cuánto debemos orar en lengua? Harto. No ni un segundo. O sea, usted cuando se levante, si se está bañando, ore en idioma. Seguro que sabe que usted empiece a orar, en cualquier momento le va a cambiar el switch al tiro. Hasta la cara le va a cambiar. El don de hablar en lengua toca a los otros 9. Es como el apóstol. El apóstol toca a los otros ministerios, ¿cierto? Se enseña que los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, de Efesios 4:11, dice que el apóstol, este dedo toca todos los dedos. Este dedo no puede tocar todos los dedos. Entonces, el hablar en lengua, lo que el Señor me ha enseñado últimamente, es que es el inicio de entrar a los otros dones. Porque no puede existir la interpretación de lengua si no hay hablar en lengua. O sea, usted no puede interpretar si nadie habla. Se tiene que interpretar ¿cuándo? Cuando se habla en lengua. Hay iglesias en siglos pasados que existían hermanos que estaban nombrados con Juan Pérez, el que interpreta lengua, decía. Y un predicador fue a una conferencia y empezaron a hablar, pase Juan Pérez, interprete. Interpretaba, hermano, era un intérprete. ¿Por qué? Porque en él se movía el don de interpretación de lengua. Entonces, a uno, dice el Espíritu de Dios,
interpretación de lengua, a otro milagros, a otro profecía. Eso es lo que dice en el capítulo 12 para que lo estudien. Sabían que muchos predicadores que enseñaron en la época no tenían idea de los dones, ni siquiera se sabían los 9 dones. Yo me aprendí los 9 dones a los 20 años, sabía todo del Espíritu. Después me quedé en el tintero y hoy día como que el Señor me está volviendo a cuando era joven. ¿Por qué? Porque los dones son tesoros del cielo, hermano. Los dones son expresiones del Espíritu. Los dones son manifestaciones del Espíritu. Los dones de la voluntad del Padre. Los dones son pozos de aguas que tienen que estar abiertos. Amén. Entonces tenemos que empezar a manifestar los dones. ¿Ya? Al principio Dios lo va a hacer como a su forma, como de a poquito. ¿Entiendes? Amén. Por ejemplo, voy a dejar que pasen a contar los 2 testimonios de la hermana. Voy a partir por la hermana, ¿cómo se llama la hermana? Es que no lo puedo contar, porque si lo cuento yo no es la misma expresión. Que pase la hermana Yasmín pase por acá, para que cuente lo que le pasó el sábado. Para que cuente la expresión. Y ahí vamos, lo que le pasó a ella lo vamos a definir en función de lo que don es. ¿Ya? Para que aprendamos. Hola, buenas noches. El sábado después de la reunión, cuando entré a mi casa, al entrar al living, tuve una visión y vi la iglesia, la reunión, los vi a todos ustedes, los que siempre estamos el día sábado, los que llegaron antes de nosotros y después. Bueno, resulta que lo que yo escuché, fue una voz espiritual cuando yo vi a la iglesia y a todos nosotros, y el Señor me decía que nosotros teníamos que establecernos, crecer, y que Él, que teníamos que desarrollarnos nosotros en el ministerio para poder recibir a las personas que van a llegar, para que ellos puedan ser establecidos acá en la iglesia, pero que nosotros tenemos que estar bien preparados, para que ellos puedan tener su salvación y su vida eterna. Pero para eso nosotros tenemos que crecer primero. Eso es la visión que tuve. Amén. ¿Ve? Por ejemplo, ahí en la visión que tuvo la hermana vio para el futuro, ¿cierto? Vio algo para el futuro. ¿Qué es lo que para el futuro? Vio una visión. ¿Cuáles son dos dones que son del futuro? Palabra de ciencia no. Palabra de sabiduría es una y la otra es profecía. Entonces lo que recibió ella recibió varias cosas. Recibió palabra de conocimiento. Palabra de conocimiento es el presente y pasado. Entonces ella recibió, el Señor le mostró que el presente, que debiéramos que prepararnos. ¿Para qué? Para el futuro. Entonces tuvo palabra de ciencia, palabra de sabiduría con profecía. Eso no se sabe, se mezclan. O sea, a veces en la profecía, cuando se ministra, es como cuando uno ministra como apóstol. A veces yo puedo estar enseñando como maestro, como profeta, como pastor, indistintamente. Porque el ministerio, a la larga, el que ministra es Jesucristo. Lo mismo, que ministra el Espíritu Santo puede usar 2 o 3 dones. ¿Ya? Entonces, eso está confirmando que vamos por el buen camino. Que Dios nos está diciendo, pónganse la ampolleta y aprendan y entren ya a la madurez. Ya no sean niños, o sea, entren, porque si viene harta gente y no saben nada, yo no puedo enviar un montón de gente, yo no puedo sacarlo a ustedes a las naciones si no saben leer. Tienen que aprender a leer y a escribir, ¿cierto? Cuando uno no puede pasar a segundo básico, tercero básico, cuarto, quinto, tiene que saber las matemáticas. O sea, no puede una persona entrar a la universidad si no sabe sumar y restar, por hermano. No puede, porque las integrales lo van a hacer pedazos. Entonces, de a poquito, pasa lo mismo. Usted, si viene alguien nuevo, ¿qué le va a enseñar? ¿Va a ser el apóstol que va a tener que estar poniendo más madera a todo el mundo? No, porque este viejito se cansa, tiene derecho a dormir también, a descansar. Amén. O sea, ¿hay más pastores aquí?
Sí, pues tienen que visitar a los hermanos que no están viniendo. Sí, pues no tiene que ser el apóstol que tiene que ir a ver a los enfermos, que tiene que ir a orar. Pues no, pues no puedo hacer todo yo. Ahora tengo que estar preguntándole que si tienen que ir. No, tienen que hacer la obra pastoral. No preguntarme a mí. Bueno, de a poco el Señor le va a ir enseñando. Amén. Vamos a dejar a la hermana... Ay, se me fue el nombre. La Andrea. Andrea que cuente las dos visiones que me puso en el internet. Hola, buenas noches. La primera que tuve igual es como de hace tiempo atrás. Fue aquí en la reunión, un día estábamos así como adorando y de repente el Señor me mostraba como yo desde arriba, veía así como a todo Chile. Yo veía así a Chile, el océano, así todo, y de repente una mano pasaba la cruz hacia el norte, del centro hacia el norte y del centro hacia el sur, pero con sangre. La sangre se derramaba de Jesús del norte, o sea, del centro hacia el norte y del centro hacia el sur. Ya, pues, y después otra vez, yo así como que me asusté, no sabía en verdad lo que era, y como que yo sabía así en mi espíritu que era como que nos estaba redimiendo, así a todo Chile. Y después otra vez me la volví a mostrar, pero no sé en qué situación. Y después me la volvió a mostrar. Y yo ya como que le dije, como que en mi espíritu le dije, Señor, ¿y a Chile nomás? Y el Señor tomaba la tierra en sus manos y la besaba. Fue así impresionante. Y la otra que tuve fue que estaba la cruz y estaba Jesús crucificado, así. Y de repente yo iba hacia la cruz a chocar con el cuerpo de él. Y de repente llegaba y pasaba hacia el otro lado y me sostenía así como en una atmósfera, y había como un huracán así, me subía y me bajaba, y yo como que me doblaba entera así de cabeza, de lado, caía, y de repente miro al frente y estaba el Padre y estaba el Hijo al lado, a su derecha. Fue impresionante. Amén. ¿Eh? A ver, ¿quién puede decir algo sobre esto que entendió o que piensa que haya pasado? Fíjate que en el segundo, cuando ella traspasa a Cristo, si nosotros traspasamos a Cristo, ¿qué nos vamos a encontrar con el Espíritu Santo? Entonces, el doblarse implica el ser lleno del Espíritu Santo. ¿Entiendes? O sea, tenemos que traspasar más allá del Señor. Y la sangre es porque, la sangre, me dice el Espíritu, es porque está activa, hermano. La sangre de Cristo quiere salvar a Chile, de sur a norte, quiere producir avivamiento en Chile. Pero ¿quién retarda la venida del Señor? ¿Quién retarda el avivamiento en Chile? Somos nosotros mismos. Porque debiendo ser ya maestro, dice Hebreo, tenéis necesidad de leche, que te lo vuelva a enseñar las mismas cosas. Amén. Entonces esos vemos que son ejemplos y eso, en sentido, la visión de ella, de Andrea, es palabra de ciencia. Es revelación que tenemos que, a lo mejor sería bueno que la escribieras con detalle y la pegaras, porque a mí me la escribiste, pero escríbela y después la pega porque hay que leerla. Porque eso es palabra de Dios. Es el rema de Dios. Entonces tenemos que leer qué quiso decirle, preguntarle al Señor. Entonces, y ustedes, cuando leamos lo que ella escribió, también tú deberías escribirlo, porque a veces uno lo dice, pero cuando lo escribe es bueno, porque así le vamos a enseñar a otros hermanos. Un libro que tengo yo, nunca había visto, hermano, escribir lenguas. Lenguas, pero interpretaron lenguas en la época de un pastor del 1900. La interpretación la escribieron. Y a veces eran adoraciones y a veces eran revelaciones del Señor. En una, por ejemplo, que una hermana cae en trance y hablando en lengua, o sea, no hablando en lengua, cayó en trance, no sé exactamente, pero ella habló en lengua, pero tuvo una visión que fue trasladada a otro país. En el espíritu fue ella, pero ella estaba presente acá, y ella hablaba y saludó a un sacerdote, y fue una cosa bien interesante. O sea, lo que cuando empecemos a desarrollar, meternos con el Espíritu Santo, vamos a empezar a vivir cosas sobrenaturales. Porque tenemos que ser capacitados por Él. Para poder sanar enfermos, tenemos que ser capacitados por Él, enseñados por Él. Y tenemos que escudriñar la Escritura. ¿Ya?
Ahora, lo que tenemos que aprender es aprender a profetizar bien. ¿Ya? Dice, cuando Pablo dice que cuando reunís, profeticen 2 o 3 en una reunión. Él lo hace por el orden de la iglesia de Corintio, para clarificar eso, ¿entiende? Pero uno a veces la profecía no la tiene que recibir aquí. Usted puede recibir una profecía duchándose. Es como Marco Witt, cantante, ¿cierto?, de adoración mexicano, esa canción que dice: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. ¿Entiendes? Ese Marco Witt, ¿sabes dónde la hizo? En la ducha. Se la dio en la ducha. Él dijo, para que sea que la gloria es de Dios. O sea, las adoraciones son del Señor. El Señor las da. O sea, ¿usted le puede dar una profecía en el duchándose? Por supuesto que sí. ¿Puede ir en la micro? Por supuesto que se puede estar trabajando y darle profecía, sí. O sea, los dones, puede tener visión usted, éxtasis. Las visiones son diferentes tipos de visiones. Usted puede tener una visión, caer en estado de inconsciencia, pero eso el Señor nunca lo va a hacer cuando esté trabajando. Pero generalmente las visiones que les va a dar van a hacer que va a mover en el espíritu situaciones. ¿Ya? Y eso es revelación. ¿Ah? Porque si vemos Joel 2:28, dice que en los posteriores tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Pero si usted analiza en Joel 2:28 y Hechos capítulo 2, Pedro agrega al final: y profetizarán sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. Y este profetizarán no sale en Joel. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor sigue hablando, sigue revelando su. Ahora, lo que yo he sentido del Señor, que de aquí se tienen que formar apóstoles, ¿cierto? Apóstoles y profetas. Yo ya me cansé de traer gente que venga a apoyarnos porque no entienden absolutamente nada del vino nuevo. Todos van a tener que ser gente formada desde aquí. Porque tenemos un nuevo vino, que es el Espíritu Santo. Uno dice, ¿por qué nuevo? ¿Por qué? Porque al final de los tiempos Dios iba a derramar y iba a restaurar. Los odres viejos, ya tenemos experiencia, ¿cierto? Los odres viejos, para no ofender ninguna, voy a decir odres viejos nomás. Los odres viejos no resisten el vino nuevo. O sea, no sirven para lo que Dios quiere hacer. Dios necesita odres nuevos. ¿Qué significa? Gente con el molde para estos tiempos. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, ¿usted puede ser un odre viejo siendo joven? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que indica ser odre nuevo? Tener la mentalidad nueva. Dejar de creer que esto lo está haciendo el Espíritu. Porque si usted no hay duda, entonces tiene que estudiar la Escritura. Si usted no cree algo de lo que Dios está haciendo, busque a Dios. Pregúntele, Señor, ¿el apóstol está bien en lo que está enseñando? Pregúntele. Y si me dice, ¿sabes? El apóstol, el Señor me mostró esto. Y si yo me equivoco, lo voy a tener que corregir. ¿Me entiendes? Pero tenemos que entender que el mover de Dios, ¿sabían ustedes que a veces nosotros en estos momentos no hacemos casi nada? En los avivamientos, hermanos, a veces hay personas que están en el suelo un día entero. ¿Qué pasaría si yo estoy aquí y un Pedrito está acostado un día entero? ¿Entiendes? Un día no voy a predicar. Y con esto voy a ir terminando para no alargarnos. ¿Cierto? ¿Estamos justos? Ya, voy a terminar ya. Un día en el avivamiento de Toronto, yo le he contado este testimonio varias veces. Un hermano llegó, un pastor de un país X, vino y oraron por él, ¡chum! Y cayó bajo la unción. Y este hermano quedó ahí botadito y pescaba al predicador que vino a predicarnos en un congreso aquí en Chile, que vino de Canadá. Le tiraba el pantalón, le decía: hermano, páreme si ya me quiero levantar. No puedo, pero si usted me ayuda. Él no se podía levantar. Estaba no rígido, pero no podía levantarse. Entonces el pastor le pregunta, pero ¿qué le pasa? A lo mejor el Señor quiere que esté ahí, que siga ahí mejor. Y ahí siguió, las horas después le tiró de nuevo el pantalón
y le dijo, ¿sabe, hermano? No, yo creo que la voluntad de Dios que usted se quede aquí, así que no, quédese tranquilo, descanse en el Señor, descanse. Y ya pues pasó la mañana y todos fueron a almorzar, el hermano siguió en el suelo, no había nadie en la iglesia, siguió ahí botadito y se pudo levantar como a las 10 de la noche. Ahora, ¿por qué lo dejó el Señor? No era para humillarlo. Son señales. Porque puede ser que no te vote, la unción opera. O sea, ¿qué es lo que es la unción, hermano? Para clarificar, porque yo ahora estaba entendiendo más. Porque muchos predicadores enseñan una parte de la unción. La unción es el Espíritu Santo. Y lo que manifiesta es su presencia. Y si la presencia te toca con peso más fuerte, si yo te pongo aquí en el pecho 50 o 100 kilos de acero, ¿qué va a pasar? Te vas a caer o te vas a doblar. ¿Entiendes? Entonces la unción lo que va a hacer, lo que hace es que el Señor, de repente a uno se le debilitan los pies. ¿Entiendes? O un montón de cosas. Puede que no te pase nada, puede que estés sentado. Pero lo que Dios está operando es que los 9 dones están, o sea, el Espíritu Santo te está ministrando. Te puede ministrar sanidad en tu alma, sanidad interior, te puede estar consolando, te puede... ¿Y qué es lo que implica? El otro día explicaba esto un poco, que una de las cosas que nos cuesta a la iglesia aceptar el toque de Dios. Hay hermanos en avivamiento, hermanos, que rodan en las iglesias. Igual, ¿ha visto los remolinos del oeste? Imagínese que un hermano pasa por acá y tendría que hacerme un lado para que pasara la hermana. Usted diría, eso es indecoroso. No, porque el Señor hace cosas. No lo hace ahora, porque no lo hace en esta iglesia, porque en esta iglesia es una iglesia distinta. ¿Entiendes? Ahora no quiere decir que no lo va a hacer el día de mañana, pueden pasar cosas, pero siempre vamos a tener un equilibrio. ¿Ya? Pero es importante entender que, lo que le quería decir que cuando uno va al médico, ¿qué es lo que le hace el médico? Estírese en la camita, ¿cierto? Y le empieza a ver cosas. La cama o el espacio lo que representa es rendición. Lo que a nosotros nos cuesta, o sea, caer, o sea, arrodillarse, ¿qué es lo que es? Rendición. Adorar a Dios así con las manos es rendición. Entonces da lo mismo si te arrodillas, si te caes para adelante, para el lado, para el costado, o si no te caes. Lo que importante es preocúpate de qué quiere decirte el Espíritu. ¿Ya? Eso es importante para que aprendamos más. ¿Ya? Pero lo que la unción lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Está operando en ti. Te está hablando. De repente uno dice, ¿qué es lo que sientes? Sientes paz. Sientes gozo. Sí, un montón de cosas. A veces puede que no sientas nada, solamente. Amén. Entonces esto es lo que entendemos. O sea, el Espíritu Santo va a estar operando en los dones a través de ti. ¿Entiendes? Te va a dar una visión. Hay hermanas que caen en este, no digamos en la caída, sino que en este toque de Dios, que puede estar sentado, parado. Una hermana dice que un día en el avivamiento de Toronto vio lo siguiente. Resulta que la hermana de la... ¿Cómo se llama? Se me fue la idea. La hermana... ¿Cuál es lo que...? No sé. Se me fue la... Lo que pasa es que cuando usted hace movimiento, una de las cosas que tenemos que hacer es no contestar al espíritu. Siempre a veces no sé, sin querer, usted puede mover un dedo y a veces puede contestar al espíritu. Si uno pierde la... Bueno, ahí voy a tratar de llegar. Pero la idea es que la unción opera de diferentes maneras. El odre viejo no resiste la presencia del Espíritu Santo. ¿Entiendes? No resiste, la gente se resiste. Yo he notado una de las cosas que le pasa al pueblo chileno que no ha manifestado el mover de Dios es porque se resisten. Yo a veces oro por algunos de ustedes y están llenos de cadenas. Y ni ustedes mismos se dan cuenta. ¿Cómo se dan cuenta que tienen cadenas? Si no tienen ganas, si no como quieren nada, estoy
estoy encadenado. Cuando usted no tenga ganas, cuando usted como que le cuesta todo, es porque necesita liberación. No es culpa de Dios. Usted necesita ser libertado. Necesita que el poder de Dios lo toque. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo opera a través de liberación, ¿cierto? Nos libera de ataduras, que no sabe por qué se manifiesta. Hay ataduras que se manifiestan en el tiempo, no necesariamente tienen que manifestarse ahora. Amén. Entonces eso es lo que Dios quiere, es que nosotros busquemos al Espíritu Santo, pero no buscar la presencia por presencia. No, la presencia de Dios viene, aunque es importante la comunión, pero lo que Él quiere manifestarse. Yo ayer, por ejemplo, el viernes, tuve 2 mensajes que me dio el Espíritu Santo que lo puse en Facebook. Y el Espíritu, ¿sabes lo que me decía? Yo quiero hablar al pueblo. No solamente quiere hablarle a la iglesia nuestra o a cada uno de nosotros, Él quiere hablar. ¿Y qué necesita? Vasos para que Él transfiera el mensaje. Suponte que la Andrea recibe un mensaje, o sea, Dios le quiere decir, Andrea, profetízale a Rusia. O sea, ahora él va a empezar a decir, sí, ya Señor. Pero a veces nosotros, Dios nos está hablando y a veces no escuchamos. Como que nos dice el Espíritu, profetiza a Rusia. Y uno dice, o sea, uno no escucha nada, no entiende nada. A veces nosotros tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu, a andar en el Espíritu. ¿Entiendes? Una vez un predicador famoso iba a un encuentro internacional y el Espíritu Santo le dijo, bájate del avión que va a chocar. Pero Señor, ¿cómo se te ocurre decirme a mí ahora que este avión va a chocar? ¿Estás seguro? Y él no se quería bajar del avión. Pero el Espíritu Santo le apretó el corazón a tal grado que se dio cuenta que tenía que bajar. Bajó del avión cuando ya iba a partir, casi corriendo. No, yo me tengo que bajar. Se bajó. Al rato después anuncian por los parlantes, acaba de romperse o chocar el avión X, no sé cuánto. Y murieron todos los pasajeros. Y él le preguntó al Señor, Señor, ¿habían creyentes en el avión? Y el Espíritu Santo le dijo que sí, que había más creyentes. ¿Y tú le hablaste a todos? Sí, le hablé a todos, pero no me escucharon, no me obedecieron. ¿Ya? Entonces usted va a empezar a sentir cuando alguien, no solamente usted, porque a veces nosotros estamos preocupados de nosotros nomás, ¿cierto? Pero si tú montes que hay un choque, un avión en Rusia, ¿a quién va a pedirle al Señor ayuda? Para que ore, para que interceda. Porque, por ejemplo, yo ahora estaba orando por el Matías, todos los días orando por él. Despierto en la noche, oro por él. Y orando por los 1.200 jóvenes, por todos los buses que andan en Paraguay, que vienen de vuelta para... Estaba orando. Entonces, debo tener la misma preocupación de orar por todo el mundo, por hermano. O sea, yo no debo impactarme el choque de trenes que hubo en España. ¿Lo podríamos haber detenido en la iglesia? Por supuesto que si los caos que pasan en el mundo puede Dios intervenir, por supuesto que puede intervenir, por hermano. ¿Por qué? ¿Cómo no puede intervenir? Sí, porque si el chofer, el Señor hubiera cambiado a otro chofer. Entonces esto es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos que tenemos que meternos en el mover de Dios. ¿Y cómo se va a meter usted en el Dios? Espíritu Santo le va a tener que decir en su casa, lléname de ti. Ser lleno del Espíritu Santo, debemos ser llenos. Y al ser lleno, usted va a tener que empezar a actuar en los 9 dones. Y va a empezar a experimentar. Inclusive va a ir a la esquina donde el panadero y el Espíritu Santo, dile la necesidad tal que yo lo voy a satisfacer. O sea, usted le va a hablar la palabra de Dios a personas y se van a convertir. ¿Entiendes? A veces ahora como estamos tan ciegos, estamos ciegos de nuestra propia vida, ¿cierto? De repente andamos ciegos, ¿cierto? Necesitamos ver, necesitamos al Espíritu Santo.
Amén. Eso es lo que Dios quiere, que entremos en las cosas del Espíritu Santo. Que no esperemos que haya un ministro. Aquí hay más de un ministro, ¿cierto? Somos todos sacerdotes del Señor. Entonces necesitamos ejercer el sacerdocio. Y ejercer el sacerdocio no necesariamente tiene que estar aquí adelante. Porque la hermana recibió la visión cuando estaba en la casa, cuando estaba en su casa. Ella la recibió acá y recibió otras visiones en otras partes. Me acuerdo que la Andrea tuvo una palabra de ciencia una vez para el hermano Jorge. A mí no se me va a olvidar nunca. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Se pueden adormecer los dones? Sí. ¿Se pueden adormecer los ministerios? Sí. ¿Ah? Entonces tenemos que resucitar los dones del Espíritu Santo en nosotros. ¿Ah? Para que opere el Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor va a consolar, va a edificar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Y que se activen, Padre, los 9 dones del Espíritu Santo. Que podamos vivir una vida sobrenatural, Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Te damos gracias. Amén. No sé si es amigo tuyo. ¿Sí? ¿Compañero? Compañero tuyo. Ya.